Buenas noches. Antes de ir con las noticias sobre la tremenda contaminación que sentimos los cerca de 25 millones de personas que habitamos en el Valle de México, y antes de preguntar por qué se está celebrando tanto el anuncio que se hizo hoy sobre la deuda y las finanzas de Pemex, vamos con la historia de la profesora Mónica García Villegas, la directora y dueña del trágico Colegio Rebsamen. Ella se entregó a la autoridad el sábado después de estar prófuga año y medio, pero por una razón que esta noche sigue sin quedar clara, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México dice que capturaron a la maestra Mónica. Una versión que esta noche sigue sin tener pies ni cabeza. Pero vamos por partes. El abogado Javier Coello recibió a las 10 de la mañana una llamada de la propia Mónica García Villegas. Puedo pensar que la procuradora fue engañada, no sé por quién. Lo único que yo sé es que a las 10 de la mañana estaba yo en un desayuno en el Estado de México, aquí cerca, cuando recibí en mi celular una llamada y era la profesora Mónica. Textual me dijo: licenciado, me acabo de entregar en la jefatura de gobierno, en el Palacio de Gobierno, me dijo. Le dije: ¿cómo Palacio de Gobierno? No, bueno, aquí en el Zócalo. Le dije: oiga, ¿pero por qué, profesora? Habíamos quedado en otras cosas. Dijo: ya no aguanto. Muy bien, le aviso. Eran 10:01. A las 10:38, el abogado informó a Ciro Gómez Leiva sobre la entrega de la maestra. Y 11 minutos después, Ciro Gómez Leiva publicó esta información en Twitter. Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Rebsamen, se acaba de entregar a las autoridades de la Ciudad de México. Durante hora y media, ninguna autoridad capitalina desmintió esta noticia, que ya se había replicado en múltiples portales. Fue hasta una hora y media después cuando la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, acompañada de la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, aseguró en conferencia de prensa que la maestra, Mónica García Villegas, había sido detenida y negó que se hubiera entregado. Dijo que una denuncia ciudadana los llevó a su captura. El día de hoy, a las 10:48 horas en la mañana, se recibió una denuncia ciudadana vía correo electrónico que nos indicaba el paradero de la Mónica García Villegas. A las 11:28 fue detenida respetando sus derechos en un restaurante de Calzada de Tlalpan. 1:28 es la distancia entre la versión del abogado Javier Coello y la procuradora Ernestina Godoy sobre cómo se encontró a la dueña del Colegio Rebsamen. Un video filtrado por la Procuraduría, un medio de comunicación, asegura tener el momento de la supuesta detención en un restaurante de la avenida Tlalpan. Aunque en el video no se observa a ningún agente, ni ninguna detención, ni tampoco se alcanza a ver el rostro de la maestra Mónica García Villegas. Este video filtrado del que hace mención la nota de Miriam Moreno, bueno, pues lo único que se ve es a quien se dice que es la maestra Mónica García Villegas. Se dice, pero pues no hay nada, no hay un acercamiento. Están llegando al TOX, es el TOX que está ubicado en Tlalpan, casi esquina con Eje 5 Sur, con Ramos Millán. Se les ve pidiendo mesa a las 11:10 de la mañana, 10 minutos después de que habíamos puesto nosotros el tuit. Se mueven a dos áreas del interior del restaurante y en ningún momento se ve una detención. Sin embargo, se quiso hacer pasar este video como el de la detención. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Lourdes Murguía estuvo en este TOX y esto fue lo que encontró.
Estamos en el TOX sobre Calzada de Tlalpan, esquina con Eje 5, donde el sábado, según la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, se dio la supuesta detención de la directora del Colegio Repsamen, Mónica García Villegas. Sin embargo, platicamos con el personal de este TOX y ellos nos aseguran que la detención no se dio adentro de las instalaciones, que fue un sábado normal. Todos entraron conforme se anotaban en la lista de espera, y que de haber entrado algún policía o algún movimiento extraordinario, tanto ellos como el personal y los comensales que se encontraban en ese momento se hubieran dado cuenta. Sin embargo, esto no fue así, y nos cuentan además que el mismo sábado a las 4 de la tarde vinieron agentes de la Procuraduría para solicitarle los videos de ese día a este TOX, y que también les habían dicho que habían estado viniendo pidiendo los videos a otros TOX que se encuentran sobre Calzada de Tlalpan. Ellos pidieron permiso a su jurídico y minutos más tarde pues les entregaron los videos al personal de la Procuraduría. Y como suele ocurrir, estos videos pues terminaron, alguien los terminó repartiendo por ahí. Videos, lo acabamos de ver, que no prueban absolutamente nada, ni que fuera la maestra, ni mucho menos que se diera una detención. Y además, pues ahí queda el testimonio de la gente que trabaja en ese TOX. Hoy la Procuradora de Justicia de la ciudad, Ernestina Godoy, pues ya ni se detuvo con los reporteros para aclarar el tema, se limitó a decir esto. Ya nos declararon la detención legal. Ya fue declarada la detención legal. ¿Qué prosigue ahora? Ya fue la prisión también, acuérdense. Eso ya lo saben. Sí. Nada más, eso fue todo lo que informó la Procuradora. Quedan muchas preguntas, vamos a regresar al tema al final del programa. Ahora, lo relevante, la situación jurídica de la dueña del Colegio Repsamen, acusada de homicidio culposo por la muerte de 12 menores de edad y 7 adultos el 19 de septiembre de 2017. Su situación jurídica se va a definir el jueves. El jueves un juez va a determinar si hay o no elementos para vincularla a proceso y si sigue este proceso en prisión o en libertad por no tratarse de un delito grave. Y lo más importante, creo, es lo que nos aclaró quien fuera su abogado, porque ya dejó de serlo, el abogado Javier Cuello Trejo, a quien veíamos ahí. El que la hayan capturado o el que se haya integrado es irrelevante para el caso, para su situación jurídica, para la investigación. Muchas dudas. ¿Por qué informó así? ¿Por qué habló de una detención la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México cuando a todas luces, horas antes, cuando menos una hora antes, estaba dada la noticia de que se había integrado, de que se había entregado? ¿Por qué lo hicieron así? Regresamos con el tema al final del programa. Bueno, la calidad del aire en la mayor parte del Valle de México pues se reporta como mala, simplemente como mala. Y en algunas zonas, como el municipio de Nezahualcóyotl, es muy mala. Así se ha mantenido la calidad del aire todo el lunes y desde hace varios días. Vamos por partes aquí también. Desde el miércoles en la noche, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar olor a quemado en la Ciudad de México. Los primeros mensajes hablaban del bosque de Tlalpan y la zona cercana a la Jusco. El jueves, la queja se extendió a Coapa y zonas más céntricas como la Narvarte. El viernes, los reportes de los usuarios iban desde Coajimalpa y Santa Fe hasta Coyoacán y la Colonia Roma. El sábado, los reportes por la mala calidad del aire aumentaron en toda la ciudad, así como las quejas contra la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que depende de la Semarnat, por no emitir la declaratoria de contingencia ambiental. Fue hasta el domingo a las 10:30 de la mañana cuando la Comisión Ambiental emitió un comunicado recomendando a la ciudadanía evitar actividades al aire libre ante la mala calidad del aire provocada por los incendios, aunque el paseo ciclista de cada domingo no se suspendió. Y hasta las 9:30 de la noche,
4 días después del inicio de las quejas, la Comisión Ambiental decidió aplicar una alerta ambiental, pero sin declarar contingencia ni precontingencia. Alerta que se mantuvo la mañana de este lunes. Estamos en alerta de lo que está pasando en este momento en la ciudad, de tal manera que si se requieren medidas adicionales se va a estar informando a la población. Pero hoy, la calidad del aire tampoco mejoró. Bueno, para quienes nos ha tocado desde 1988, 1989, que se crearon los IMECA, se empezó a medir con rigor la contaminación, lo que ha ocurrido en estos 4 o 5 últimos días quizá no tenga comparación con otros momentos de la por sí terrible historia de contaminación en el Valle de México, pero los números dicen pues que no ha sido tan grave. A pesar de la mala calidad del aire, las autoridades de la Ciudad de México no declararán la contingencia ambiental porque la contingencia solo se establece en casos de alta concentración de ozono o de partículas más grandes que las que se encuentran en estos momentos en el ambiente. Eso lo reconoció y lo reconoció bien la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que quizás se deba crear una nueva categoría, una nueva medición provocada por estos incendios para que en un futuro se pueda ir a la contingencia por estas razones. Lo cierto es que pese a lo que hemos vivido y respirado y visto y sentido, no hay contingencia en el Valle de México. En el resto del país, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, se reportan 144 incendios forestales en 21 estados. Más de la mitad se mantenían activos hasta hace unos momentos. Hablando de esta comisión, Margarita Zavala, por cierto, escribió hoy que el gobierno federal canceló la partida de empleo temporal en la CONAFOR que estaba destinada a prevenir incendios forestales. Escribió también que el presupuesto designado para esta Comisión Nacional Forestal este año va a ser de la tercera parte de lo que tenía aprobado hace 7 años, y que bueno, por ahí también, sí, tal vez por esta información que menciona Margarita Zavala, se observa esto que vamos a ver en la pantalla. Es un mapa satelital de la NASA que sigue los incendios forestales en vivo. Desde el viernes hasta hace un rato se veían todos estos incendios. A ver si los podemos ver. Sí, comparado con el mismo periodo del año pasado, el Valle de México prácticamente no tenía ninguno. Tan solo hoy en la Ciudad de México se registran, y ahí lo estamos viendo, 16 incendios forestales. Esto de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, y ahí está el mapa. Pero no se declara la contingencia ambiental. Bueno, en otras cosas, y en la triste sección, humilla a un policía, humilla a un soldado, humilla a un marino, vamos a ver esto que ocurrió en Tabasco. 3 hombres amenazaron con un machete a 2 agentes municipales de Paraíso, Tabasco. Golpearon a uno de ellos. Los oficiales estaban tratando de localizar, estaban en un operativo para dar con un vehículo robado. En el operativo detuvieron al coche y las personas que iban a bordo también las detuvieron, pero pues pasó lo de costumbre. ¡Jálale! ¡Jálale el tiro! ¡Jálale el tiro! ¡Jálale! ¡Jálale el tiro! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡No te pides tanto pinche huevo! ¡Jálale! Encapuchado. ¡Jálale! ¡Tómale foto! ¡Cálmate, tío! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Ese gordo, ¿quién es? ¿Quién es ese gordo? Una imagen más. Estos hechos son del viernes. La Fiscalía General de Tabasco informó a Imagen Noticias que los policías municipales no presentaron denuncia por estos hechos. Un Corvette 2015 color naranja de 460 caballos de fuerza. Precio en el mercado, 945,000 pesos. Precio de salida, 347,000 pesos. Un Mustang negro de techo fijo modelo 1965, un clásico. Precio en el mercado, de 350 a 600,000 pesos. Precio de salida, 128,000 pesos. Estos son 2 de 68 lotes a subastar el próximo 26 de mayo en la antigua Residencia Oficial de Los Pinos. La convocatoria para participar en la subasta de autos machuchones fue publicada el día de hoy por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
De los 68 lotes a ser rematados, 26 son vehículos que pertenecen a la Presidencia de la República y 42 fueron confiscados por la Fiscalía General de la República por estar relacionados con procesos judiciales federales. El lote más caro es esta camioneta Ford Shelby F-150 con un precio de salida de $1,214,000 pesos. Y el más barato, este bocho color gris, con vivos blancos en el volante y palanca de madera, $10,000 pesos. Los 68 vehículos tienen un precio total de salida de 24.3 millones de pesos y según las bases, algunos serán exhibidos del 22 al 24 de mayo en Los Pinos, porque de la vista siempre nace el amor. A ver cómo les va. En otras cosas, vamos a ver estas imágenes. Un estadounidense fue detenido en Tijuana después de una persecución que terminó en la garita de San Isidro. La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana informó que el hombre sacó una navaja, amagó a otra persona. Los policías se dieron cuenta, trataron de detenerlo, pero el hombre intentó fugarse, irse a Estados Unidos a bordo de una camioneta. Iba acompañado de una mujer. En el intento por escapar, chocó contra 17 vehículos, contra 14 puestos ambulantes y atropelló a 5 personas. Un grupo de vendedores ambulantes trató de lincharlo, pero bueno, llegaron las policías municipales, lo rescataron y lo presentaron ante el Ministerio Público. Todo esto en Tijuana. Bueno, y hace unas horas se supo que el señor Alejandro Gutiérrez, quien fuera secretario general adjunto del PRI, fue declarado culpable por un tribunal de enjuiciamiento de Chihuahua por el delito de peculado. La Fiscalía de Chihuahua lo acusó por supuestamente haber desviado más de $1,5 millones de pesos del erario para campañas electorales. El tribunal lo sentenció a 3 años de prisión y a pagar una multa de 35,000 pesos. La condena la puede cumplir en libertad condicional. En otras cosas, esta tarde, con el tema que hemos seguido y concretamente el de este edificio, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, se presentó en persona a colocar sellos de suspensión en el edificio que se construía en Insurgentes 2021, Insurgentes, esquina con Altavista, en la entrada de San Ángel, y que está clausurado desde agosto del 2016. La alcaldía inició un juicio que busca demolerlo por no tener los permisos. Pues llegó el día y hoy se presentó y dijo esto. Hemos dado aquí la pelea contra este emblemático edificio, que es emblemático por la simulación, por la corrupción de las autoridades. Este edificio de vecindad es importante para poder dar el paso siguiente, que es la solicitar una resolución de demolición. Queremos que sea demolido, no nos vamos a parar hasta no verlo, porque creemos que es un insulto para los ciudadanos, es un recordatorio de la inmoralidad. Un recordatorio a la inmoralidad y no nos detendremos hasta no verlo demolido, dijo Laida Sansores, y esto es al parecer un primer paso. Nos aclaran autoridades de Álvaro Obregón que las 2 clausuras previas, una por parte del Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad y otra a nivel federal por parte del Instituto Nacional de Antropología, esas siguen vigentes y sus litigios no tienen nada que ver con esta clausura. En Álvaro Obregón dicen que lo que se busca es demoler totalmente este edificio. Lo veremos. ¿Qué más tenemos, Paula? Ante las recientes protestas sobre una posible escasez de antirretrovirales, el director general del IMSS, Germán Martínez, aseguró que se tiene garantizado el abasto de estos medicamentos hasta fin de año. Está garantizada la existencia y está garantizada la atención para quienes se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo doy garantías de que en el IMSS no faltan antirretrovirales.
El director general del IMSS agregó que tienen el medicamento para los pacientes que lo necesitan ahora y para los nuevos casos que se puedan presentar. Dos jóvenes fueron detenidos después de que fueron señalados como responsables de un asalto en una tienda de artículos deportivos en Monterrey. En los videos de la cámara de seguridad que se dieron a conocer hasta ahora, se ve como uno de los hombres entra al negocio como si fuera un cliente y habla por teléfono. Momentos después ingresan dos personas. Una de ellas saca un arma de fuego y apunta a la cajera. Después se ve cómo comienzan a llevarse ropa y calzado, incluso se miden los zapatos. Luego de unos minutos salen tranquilamente de la tienda. En el video se ve a la vendedora que también se va después del robo. El monto robado en mercancía fue de 75,000 pesos. Dos de los tres asaltantes, de 22 y 32 años, se encuentran en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico. Investigadores del UNAM alertaron hoy sobre el peligro del sargazo en las costas de Quintana Roo, una de las más visitadas del país. Los especialistas llamaron a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a que tomen cartas en el asunto, ya que esto podría llevar a problemas económicos, de ecología y de salud de los pobladores. Además, el gobierno del estado de Quintana Roo comenzó con los trabajos de retiro de sargazo en algunas playas donde trabajadores temporales y voluntarios se han unido a las labores de limpieza. En los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad continúan recogiendo el sargazo en las playas con ayuda de elementos de la Semarnat y Fonatur. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. La agencia calificadora Moody's explicó que el plan anunciado la semana pasada para que Pemex se encargue de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco costará más de lo que calcula el gobierno porque Pemex no tiene experiencia en construir refinerías. Moody's calcula que va a costar más de 12,000 millones de dólares, es decir, bastante más de los 8,000 millones de dólares que ha calculado el gobierno. Para Moody's, la construcción de esta refinería además va a ocasionar un mayor consumo de recursos fiscales porque Pemex pues está, como lo hemos visto aquí, en proceso tratando de estabilizar sus finanzas. Bueno, el presidente López Obrador anunció medidas para fortalecer precisamente las finanzas de Pemex mediante un acuerdo con los bancos HSBC, con JP Morgan y con Mizuho Securities lo hizo para ampliar un fondo revolvente por 8,000 millones de dólares. Esto lo anunció el presidente en su conferencia de prensa en las mañanas. Dijo que el acuerdo se concretó después de 5 meses de negociaciones y tiene como propósito pues refinanciar la deuda de Pemex, la renovación de 2 líneas de crédito, una ampliación de pagos de hasta 5 años a una muy buena tasa. El presidente López Obrador insistió en que este fondo no significa más deuda. Dijo que la deuda de Pemex es heredada y aseguró que es una deuda manejable y que tiene el compromiso de que en su sexenio esa deuda no va a crecer en términos reales. No se trata de contratar deuda. Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, por si las moscas. Pero esto demuestra la confianza que hay en México y en su gobierno, a pesar de la desinformación, de la manipulación, de querer sembrar la percepción de que no va bien la economía. Al lado del presidente estuvo el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien adelantó que habrá nuevas acciones fiscales para darle más fuerza, más autonomía a Pemex. Así dijo, la empresa Pemex va a poder quedarse con pues, lo que genere en muchos de sus contratos. El problema es que durante mucho tiempo pues ordeñamos a la vaquita, no quisimos incrementar impuestos de ningún tipo, no quisimos combatir la evasión y la elusión fiscal y acabamos dependiendo de manera demasiado notable en los recursos provenientes del sector de hidrocarburos y no en los tributarios.
Y ahí estuvieron también los directivos de los bancos que van a formar este fondo. Expresaron, desde luego, pues palabras de optimismo sobre la decisión que se ha tomado con Pemex. Es de suma relevancia que todos los sectores, privados y públicos, nos sumemos alrededor de Pemex y participemos de manera conjunta y activa en el desarrollo de la plataforma petrolera del país. Siempre, incluso dentro del mismo banco, tenemos analistas que pues pueden, al igual que la prensa, expresar sus opiniones, ¿no?, de los distintos temas en relación a ya sea Pemex o el gobierno. Pero, como bien comenta, la administración del banco tiene plena confianza en la empresa y por eso es nuestro gran interés en participar en esta operación y en apoyar a Pemex y a México. Sé que voy a romper muchos corazones fifís. Y sé que va a haber muchos chairos que van a decir, no, hombre, ahora sí. O ya se ganó la beca Poniatowska o alguna cosa de ese tipo. Me gusta la operación. Petróleos Mexicanos tenía que pagar sí o sí $5,000 millones. Y no había manera de llegar a los mercados, de colocar Regrésate bonos. tantito, regrésate, camina como Michael Jackson para atrás. Así, no, pero un poquito más, seguro, un poquito más para ver, está buenísimo esa pantalla. Es que a eso voy, miren. Déjala ahí, quédate ahí. Además, qué guapo me veo ahí también, con corazones Siempre, y ahora todo. sí, adelante. A ver, el punto es que la operación no podía Pemex ir al mercado, no podía emitir bonos y tenía vencimientos de $5,000 millones este año. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una operación que los mortales entienden muy bien, que es cuando obtienes mucha deuda y el banco te ofrece parcializarla. Hay algunas instituciones que ofrecen ese servicio. No aumenta tu deuda, si pagas un interés sí, pero la deuda se divide. Con esto resuelve Pemex sus vencimientos de este año y del próximo. Buena decisión. Muy buena decisión. Y además muy bien respaldada. Muy bien respaldada. JP Morgan ahí. Está, más importante que está HSBC liderando el sindicato. O sea, el HSBC dice, lo vemos como un gran negocio. ¿Cómo se llama el mexicano que forma parte del consejo? José Antonio Meade. Sí. El banco que hace unas semanas, los chairos, lo acusaban de corrupto, traidor, lavador de dinero, hoy encabeza el que pone a Pemex en una situación bastante holgada. El principal problema, el más urgente de Pemex, era cómo iba a pagar $5,000 millones este año. Ya lo resolvieron. Y los vencimientos del año próximo ya lo resolvieron. A una tasa que no es mala, LIBOR más 2.35. Por eso para los bancos es negocio y para el gobierno funciona. Buena decisión. Y le da espacio, sí. Calma mercados. Calma mercados, sube el precio de los bonos de Pemex. Porque resuelve lo urgente. Todavía que se queda lo importante. Bien dicho de ordeñamos a Pemex, le quitamos dinero. De ahí la explicación que hace el secretario Ursúa en el sentido de decir que hay que mejorar el régimen fiscal y queda eso. Son $30,000 millones de pesos que le quitan de carga a Pemex. Bien. Pero vean el puesto. Muy bien. Bien. ¿No eres un AMLover? No soy AMLover. Ni tampoco me gané la beca Poniatowska. Pero créanme que esta si le salió tan bien que dudo que la haya hecho el muchacho que decía que nunca se iba a poner traje y que ahora andaba como fifí de traje. ¿No viste al... ¿Cómo se llama el duro de matar? Ese no importa su nombre. El muchacho de Nale. El duro de matar. Bruce Willis. El muchacho de Nale. En los ductos de Azcapotzalco. Remátala, David. Dice Grupo Carso que todo muy bien, muy bonito, pero que la carretera no es de ellos. Porque el presidente andaba muy enojado otra vez con Carlos Slim por la carretera que va entre Puerto Vallarta y Compostela. Pero no es de Carso. ¿Tú no andabas muy enojado ayer? Pues no tanto, Ciro, te dije que el 3% de probabilidades por poco me hacen quedar mal, pero se repitió la historia. Pero esta vez con un poquito de mayor dignidad, pero hace falta ganar. Sí, jugaron mucho mejor que la ida, ¿no? No adelantemos. Y regresamos con los goles de la final femenil. De la final femenil con el Cruz Azul y seguimos con el tema de cómo se entregó la maestra Mónica García Villegas. Volvemos. Nadie que yo sepa duda de la honorabilidad de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ni de la procuradora Ernestina Godoy. Nadie.
Por eso llama tanto la atención la forma en que han manejado la información sobre la entrega de la maestra Mónica García, porque la maestra se entregó. ¿Cuál era la necesidad de decir que la habían capturado? ¿Por qué dejaron correr esa versión que, como dijimos al principio del programa, no tiene pies ni cabeza? Como sea, es un logro para la jefa de gobierno y para la procuradora tener a la señora Mónica en la cárcel. ¿Por qué entonces enrarecieron así el ambiente informativo? ¿O por qué, si tienen información sólida sobre la supuesta captura, la guardan bajo llave? ¿Por qué? Nadie duda de la honorabilidad de estas dos servidoras públicas en toda la extensión de la palabra. De ahí la pregunta, ¿por qué han informado así en este asunto? Raro. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.